Has estado pidiendo, visualizando, esperando, alineando cada pensamiento con el deseo, tratando de creer solo un poco más, pero de alguna manera, todavía se siente como si eso que deseas estuviera a solo unos centímetros fuera de tu alcance. El dinero, el mensaje, el milagro. Te dices a ti mismo que tengas paciencia, tratas de mantenerte en alta vibración, pero por dentro hay ese dolor silencioso, la pregunta persistente, ¿por qué aún no está aquí? Y peor aún, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y si el problema no es lo que estás haciendo? ¿Y si la energía que estás emitiendo es en realidad lo que impide que llegue? Aquí está la verdad que la mayoría no ve. No estás manifestando desde tu intención consciente. Estás manifestando desde tu frecuencia subconsciente, desde la huella energética que vive debajo de tus palabras. Puedes decir, yo creo, pero si tu sistema nervioso dice, no estoy a salvo sin esto, la señal se colapsa. Puedes escribir afirmaciones todas las mañanas, pero si tu cuerpo aún sostiene la vibración de carencia, no importa lo que diga tu boca, el campo lee tu frecuencia, no tu fantasía. Y aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atascadas, no porque no se estén esforzando lo suficiente, sino porque están intentando desde un lugar de disonancia. El yo más profundo, la parte que aprendió cómo funciona el mundo cuando aún eras pequeño y moldeable, está sosteniendo otro guión. Un guión construido sobre evidencias del pasado, sobre patrones antiguos de supervivencia, sobre momentos en los que el amor fue retenido a menos que actuaras, cuando la presencia significaba peligro, cuando la espera te enseñó a anticipar la decepción. Y así ahora, incluso cuando tu yo consciente dice lo quiero, tu yo subconsciente dice no confío en ello, o peor aún, no lo merezco. Esa guerra interna crea una señal fragmentada, una frecuencia mezclada. Una parte atrayendo el deseo, otra parte alejándolo. Como tratar de sintonizar una emisora de radio mientras alguien más sigue cambiando el dial. El resultado, estática, interferencia, confusión en el campo cuántico, porque la realidad no responde a la presión, responde a la coherencia, y la coherencia solo sucede cuando todo tú, mente, cuerpo, corazón, está transmitiendo la misma verdad, cuando tu sistema nervioso se siente seguro para recibir, cuando tu identidad coincide con la frecuencia de lo que estás pidiendo, no solo en concepto, sino en encarnación, porque no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Así que la pregunta no es ¿cómo lo consigo? La verdadera pregunta es ¿qué parte de mí le tiene miedo? ¿Qué parte de mí cree que tiene que ganárselo, probarlo, sufrir o luchar antes de poder recibir? Siente eso, déjalo llegar, porque aquí es donde todo comienza a cambiar, no con fuerza, sino con frecuencia. Verás, el subconsciente no está tratando de sabotearte, está tratando de protegerte. Ese miedo a recibir, esa duda que no puedes explicar, esa tensión en el pecho, cuando imaginas que finalmente llega lo que deseas. No es resistencia porque estés roto, es protección porque fuiste condicionado. El subconsciente es como un perro guardián leal, no le importa lo que diga tu tablero de visión, solo conoce lo que se siente familiar, lo que se siente seguro. Y para muchos de nosotros, la seguridad ha sido programada dentro de la lucha, dentro del esfuerzo, del autosacrificio, de la espera, la demostración, la presión y el nunca llegar del todo. Así que cuando intentas saltar a una nueva frecuencia de abundancia, de amor, de libertad, el cuerpo se pone en alerta, no porque eso sea malo, sino porque es desconocido. Y para un sistema de supervivencia, lo desconocido equivale a peligro. Por eso puedes hacer todas las cosas correctas, meditar, escribir en tu diario, visualizar, y aún sentir que algo invisible está pisando el freno. Y lo está. Es la parte de ti que todavía está atada a la identidad antigua. La parte que cree que la paz solo se permite después del dolor. Que recibir sin ganarlo es egoísta. Que la alegría es sospechosa. Que la facilidad debe ser temporal. Aprendiste estas creencias no a través de la lógica, sino a través de la repetición, a través de la emoción, a través de momentos de intensidad que te marcaron profundamente. El subconsciente absorbe lo que se repite con sentimiento y lo retiene, incluso si ya está desactualizado, incluso si no es verdad,
Por eso esforzarse más no funciona, porque esforzarse implica fuerza, y la fuerza siempre crea resistencia. Cuando aprietas una línea de tiempo, le quitas la vida. Cuando persigues una manifestación, vibras con la energía de no tenerla. Es como plantar una semilla y luego desenterrarla todos los días para ver si está creciendo. La tierra no responde a la presión, responde a la confianza, a la quietud, a la presencia. En el campo cuántico, tu señal no son solo tus pensamientos, es tu estado, es tu respiración, es la forma en que entras en una habitación, la energía detrás de tu sonrisa, la verdad detrás de tus palabras. Y aquí es donde la encarnación lo es todo. Porque cuando te conviertes en la versión de ti que ya tiene eso que deseas, no solo en ideas, sino en esencia, el campo no puede evitar responder. La realidad comienza a reflejar tu nueva coherencia interna. No necesitas perseguirlo. Te conviertes en un diapasón, y las cosas que antes suplicabas comienzan a orbitar a tu alrededor, magnetizadas por tu frecuencia. Pero aquí está la sutileza. No puedes fingir encarnación. No puedes engañar al campo con una actuación. No puedes saltarte el trabajo interno con palabras bonitas. Lo cuántico no responde a lo que pretendes ser. Responde a lo que realmente sientes, a lo que encarnas en tu sistema nervioso, en tu respiración, en tu vibración base. Así que si tu cuerpo aún se estremece ante la facilidad, tienes que encontrarte con eso. Si tu corazón todavía se cierra cuando el amor se acerca, tienes que sostenerlo. Si tu estómago aún se contrae cuando llega el dinero, tienes que calmarlo. Porque hasta que no te sientas seguro con lo que estás pidiendo, lo rechazarás inconscientemente. Eso no es un fracaso, eso es sabiduría. El cuerpo protegiéndose de lo que aún no confía. Así que el trabajo no es empujar más allá de los bloqueos. El trabajo es convertirte en un santuario para tu propio deseo. Hacer de tu cuerpo un lugar donde la abundancia se sienta en casa. Regular el sistema nervioso hasta que recibir sea tu estado natural. Reprogramar el subconsciente hasta que la facilidad se sienta familiar, hasta que la alegría ya no sea extraña, hasta que la presencia no se sienta como una amenaza. Esto no es más hacer, esto es más ser, no desde el esfuerzo, desde la esencia, no con control, sino con coherencia. Y cuando ese cambio ocurre, no como una actuación, sino como una verdad, toda tu línea de tiempo comienza a colapsar. Cosas que solían tardar años llegan en semanas. Las conversaciones cambian, las puertas se abren. Dejas de perseguir y comienzas a atraer, no porque forzaste al campo a responder, sino porque por fin te convertiste en una señal lo suficientemente clara para ser escuchada. Y ahí es donde comienza la magia. Hubo un momento que nunca olvidaré, parada frente a mi teléfono mirando la pantalla, esperando un mensaje que nunca llegó. El pecho apretado, la respiración superficial, la mente girando en bucle. ¿Hice algo mal? ¿Está perdiendo el interés? Ese espiral, lo conoces. No se trata del mensaje, se trata del significado que le damos al silencio, de la manera en que nuestro subconsciente interpreta la ausencia como rechazo o la demora como peligro. El cuerpo no distingue entre amenaza emocional y amenaza física. Reacciona igual. Respiración corta, mandíbula tensa, corazón acelerado. En ese estado ya no estamos manifestando desde la alineación, estamos manifestando desde la defensa. Y la defensa es una transmisión de baja frecuencia. Olvidamos que nuestro campo energético habla más fuerte que nuestras palabras, que el universo lee la vibración debajo de la acción, y cuando estamos atrapados en la anticipación, apretando, esperando, cuestionando, ya no estamos abiertos. Ya no somos compatibles con aquello que deseamos, estamos sintonizados en la estación del miedo, del control, del ¿y si no pasa? Y esa señal, esa vibración, crea distorsión, fragmenta la coherencia de tu campo. Y el campo solo puede reflejar lo que estás irradiando. Llevémoslo más profundo. Imagina que dos personas entran en una habitación. Una entra con tranquilidad, presencia, respiración profunda, sin necesidad de ser notada. La otra entra con tensión, buscando aprobación, anhelando validación. No hacen falta palabras para sentir la diferencia. Una es magnética, la otra está buscando. Una está enraizada en su propia frecuencia. La otra está buscando afuera de sí misma,
pidiéndole al mundo que regule su valor. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esas estás siendo tú cuando manifiestas? Porque cuando deseas algo con tanta fuerza que tu sentido de identidad depende de ello, ya has declarado al campo que aún no eres eso. Has creado separación, y esa separación es lo que retrasa la llegada, no porque el universo te castigue, sino porque la línea de tiempo con la que estás alineado no coincide con la frecuencia de lo que estás pidiendo. El deseo no es el problema, el anhelo no es el problema. El problema es la identidad, la alineación, la coherencia de quién crees que eres en relación con lo que deseas. Si crees que esa cosa es más grande que tú, se vuelve más difícil de recibir. Si crees que te completa, lo has vuelto condicional. Si crees que valida tu valor, has entregado tu poder. El campo cuántico responde a la totalidad, no a la perfección, sino a la presencia, no al control, sino a la coherencia. Así que cuando notamos ese aferramiento interno, esa búsqueda sin aliento, ese dolor del todavía no, esa es la señal de volver, de pausar, de aflojar el agarre, porque aferrarse es una respuesta al trauma. Aferrarse es lo que aprendimos cuando el amor era inconsistente, cuando la presencia significaba dolor, cuando recibir venía con condiciones. Así que, por supuesto, ahora intentamos controlarlo. Por supuesto, nos aferramos con fuerza, pero lo curioso de la manifestación es que solo fluye hacia manos abiertas. La encarnación es el puente. Encarnar significa que no solo piensas la nueva creencia, la vives. Respiras como alguien que ya está sostenido. Hablas como alguien que confía en el tiempo divino. Caminas como alguien que pertenece a los lugares con los que antes solo soñaba. Y más importante aún, calmas a la parte de ti que todavía no se siente segura al recibir, porque esa parte no necesita ser arreglada, necesita ser vista, necesita seguridad, te necesita a ti. Esto no se trata de ignorar tus detonantes o de saltarte el dolor. Se trata de reeducar tu frecuencia, de crear suficiente seguridad interna para que tu cuerpo deje de tensarse ante lo que dices que deseas, suficiente regulación para que tu energía deje de contradecir tus palabras, y en ese espacio, en esa coherencia, la señal se aclara, te vuelves receptivo, te vuelves magnético, te conviertes en la versión de ti que ya no pregunta, ¿dónde está?, sino que simplemente dice, estoy listo, y el campo responde. Hay algo sagrado que ocurre cuando dejamos de intentar arreglar al subconsciente y empezamos a escucharlo, no como enemigo, sino como aliado, porque cada creencia que cargas, incluso las que parecen bloquearte, fueron en su momento adaptaciones brillantes, fueron protecciones, escudos. La mente dijo, si espero menos, no me decepciono. El cuerpo dijo, si me mantengo pequeño, estaré a salvo. Y esas creencias te mantuvieron con vida, te mantuvieron funcionando, pero ahora son un software obsoleto y estás intentando correr nuevas frecuencias en un código viejo. Por eso la manifestación puede sentirse tan confusa. Estás enviando claridad en la superficie, tableros de visión, afirmaciones, rituales, pero bajo la superficie, tu energía todavía resuena con aún no, no es suficiente, no es seguro, y ese eco distorsiona la transmisión, no porque estés equivocado, sino porque estás dividido. Piensa en un violín tratando de tocar una nota hermosa y sostenida, pero a la mitad del arco, otra mano tira de la cuerda en otra dirección. Esa interferencia no solo afecta el sonido, rompe la resonancia. Eso es lo que ocurre dentro de ti cuando tu deseo consciente y tu creencia subconsciente no están sincronizados. La vibración colapsa, no porque no seas poderoso, sino porque tu señal no es coherente. Entonces, ¿cómo restauras la coherencia? No intentando anular el miedo, sino integrándolo, encontrándote con el subconsciente con compasión, actualizando las creencias antiguas con nuevas experiencias sentidas, porque el subconsciente no cambia con lógica, cambia con emoción, con encarnación, con repetición de seguridad, de merecimiento, de amor sin condiciones. Comienza con notar, suavemente, cuando tu cuerpo se contrae, cuando sientes urgencia, cuando contienes la respiración esperando un resultado, y en lugar de empujar a través de eso, haces una pausa, respiras, preguntas,
¿Qué parte de mí no se siente segura ahora? Y luego escuchas. No para arreglarla, sino para presenciarla, porque ese acto de presencia es alquimia. En el momento en que creas espacio para el miedo, este se suaviza. En el momento en que dejas de intentar huir de la duda, la señal empieza a armonizarse. Comienzas a convertirte en la versión de ti que puede sostener la frecuencia de tu deseo sin tener que perseguirlo, sin tener que gestionar cada detalle, sin aferrarte al cómo o al cuándo. Eso es alineación. Y desde ese lugar, las cosas empiezan a moverse, no porque empujaste, sino porque el universo refleja tu coherencia. Es entonces cuando recibes esa llamada que no esperabas. Es entonces cuando la oportunidad llega con el tiempo perfecto. Es entonces cuando la relación se profundiza sin que tengas que controlarla, porque ahora tu campo está claro, tu señal es pura, y te has convertido en un espacio seguro para lo que antes temías. Pero este cambio no viene de pensar pensamientos diferentes, viene de convertirte en una frecuencia diferente. No necesitas fingirlo, necesitas sentirlo, convertirte en eso. La versión de ti que ya no duda si vendrá, porque ya lo siente en sus huesos, que ya no ruega por señales, porque ella es la señal, que ya no apresura el proceso, porque confía en la inteligencia del tiempo. Esto es el arte de la congruencia vibracional, donde tu sistema nervioso, tu identidad y tus deseos se mueven en armonía, donde no hay una lucha interna entre quién eras y quién estás siendo, solo un despliegue constante, un suave recordar, no desde el control, desde la coherencia, no con más esfuerzo, con más presencia, y en esa presencia te das cuenta que aquello que has estado intentando atraer ha estado orbitando a tu alrededor todo el tiempo, esperando a que te abras, esperando a que recibas, esperando a que recuerdes que no está fuera de ti, ya está codificado en tu frecuencia. Hay un momento en cada camino en el que comprendes que nunca se trató de obtener la cosa, siempre se trató de convertirte en la versión de ti que pudiera sostenerla, que pudiera sentirse segura teniéndola, que pudiera confiar en el recibir, porque recibir es una habilidad energética y para muchos de nosotros es algo desconocido, incluso amenazante, especialmente si nos enseñaron que el amor debía ganarse, que la abundancia venía después del agotamiento, que el descanso requería culpa, que la alegría debía ser seguida por castigo. Así que aquí estás, de pie al borde de una nueva línea de tiempo, pidiendo más, llamando a tu próximo nivel, y aún así, algo dentro se contrae, no porque no estés listo, sino porque tu cuerpo aún recuerda una época en la que tener más significaba perder algo, cuando acercarse significaba salir herido, cuando destacar significaba quedarse solo, y esos recuerdos no viven solo en tu mente, viven en tu tejido, en tus células, en tu respiración. Por eso el cambio no puede ser conceptual, tiene que ser celular, tiene que ocurrir en la pausa, en la respiración que casi no tomaste, en el momento en que eliges suavizar en lugar de planear, en la decisión de exhalar cuando tu sistema nervioso quiere tensarse, porque cada vez que eliges seguridad en lugar de velocidad, presencia en lugar de actuación, estás reescribiendo el guión. Le dices al subconsciente, ya no estamos en peligro. Creas espacio, y en ese espacio, la energía se reorganiza. Esto es lo que la mayoría pasa por alto sobre la manifestación cuántica. No se trata solo de claridad, se trata de coherencia. No se trata de la técnica correcta, se trata de la señal correcta. Y la señal proviene de tu estado, de tu vibración base, de cómo te tratas en los momentos silenciosos, cuando nadie te observa, cuando la duda se asoma, cuando el ego quiere arreglar o forzar. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio, no en el hacer, en el ser, porque la manifestación no comienza cuando la cosa llega, comienza en el momento en que te alineas con la versión de ti que ya la tiene, que ya la siente, que ya vive en la frecuencia de su cumplimiento, no pretendiendo, no actuando, encarnando. Y a veces, esa versión de ti no es más ruidosa, es más silenciosa, más pacífica, más confiada, más arraigada, la que no necesita esforzarse para valer, la que no necesita manipular el tiempo, la que no le ruega al universo, sino que susurra, ahora lo recuerdo,
Esa es la señal a la que responde el campo. Esa es la vibración que colapsa líneas de tiempo. Así que si estás esperando una señal, un avance, una prueba del universo de que está funcionando, esta es. El hecho de que estés aquí escuchando, sintonizando con tu cuerpo, suavizando el agarre, este es el cambio. Estás convirtiéndote en la versión de ti que ya no vive en la brecha, que ya no persigue la cosa, que ya no negocia con el campo. Te estás convirtiendo en la versión que sabe, ya está hecho, porque en términos cuánticos no hay demora, solo hay alineación. En el momento en que tu frecuencia coincide con la cosa, comienza su viaje hacia ti. Y cuanto más sostienes ese estado, no con fuerza, sino con devoción, más rápido colapsa el puente. Por eso algunas cosas tardan años, y otras llegan en días. No se trata de merecer, se trata de coherencia, y la frecuencia más poderosa es la seguridad. Cuando te sientes seguro para recibir, cuando ya no temes la belleza, la intimidad, la abundancia, cuando tu cuerpo ya no se tensa ante la luz, el campo se abre, el camino se despeja, el cuántico responde, no porque presionaste, sino porque recordaste. Recordaste quién eres, recordaste de qué estás hecho, recordaste que el poder no está fuera de ti, siempre ha estado aquí, en la forma en que respiras, en la forma en que eliges, en la forma en que dejas entrar la vida. Y ahora estás listo para dejarla entrar, y dejarla entrar. Ahí es donde comienza la verdadera transformación, no la clase dramática y llamativa que perseguimos con la mente, sino el cambio sutil y sagrado que ocurre en tu energía cuando finalmente dejas de esperar a sentirte digno, cuando dejas de entregar tu poder al siguiente resultado, al siguiente mensaje, a la siguiente señal externa que diga, ahora puedes sentirte bien. ¿Te das cuenta? Esa señal nunca llegará, no porque no exista, sino porque nunca fue hecha para liderarte. Tú fuiste hecho para liderarla, fuiste hecho para ir primero, para sentir la frecuencia antes que la forma, para irradiar antes que recibir la recompensa, para encarnar antes que la evidencia. Pero sé que es difícil, sé que hay días en los que sientes que has hecho todo bien, y aún así, nada se mueve. Conozco ese dolor de hacer el trabajo interior, sostener la visión, mantener el camino, y aún así despertar con el mismo silencio, los mismos números, el mismo espacio en tu cama. Ese es el momento en que tu sistema nervioso comienza a rebelarse. Dice, ¿ves? Nada está cambiando. Y tu antiguo patrón de supervivencia se activa. Tensarse, forzar, retraerse, encogerse. Pero escucha esto con todo tu ser. Ese momento, justo ahí, ese es tu portal. Porque cuando eliges mantenerte abierto en la ausencia, cuando eliges sentirte digno sin pruebas, cuando decides mantener tu campo claro, incluso frente a nada está pasando, envías una nueva señal, una señal revolucionaria, una que dice, ya no estoy esperando ser elegido, ya me he elegido a mí mismo. Esa señal no solo se propaga por el campo cuántico, reprograma tu subconsciente, le cuenta a tu mundo interior una nueva historia, una en la que el amor no se retrasa, la abundancia no se gana y la alegría es tu base, no tu recompensa. Y poco a poco, tu exterior comienza a alcanzarte, porque el universo no opera con base en el esfuerzo, opera con base en la esencia, no en lo que haces, sino en quién eres mientras lo haces. Y cuando tu esencia cambia, cuando empiezas a sentir la alegría en el momento antes de la manifestación, colapsas el tiempo, eliminas la resistencia, te conviertes en una coincidencia vibracional para la vida con la que has estado soñando, no porque la hayas suplicado con fuerza suficiente, sino porque te has convertido en la frecuencia. Tú eres la señal, tú eres el cambio, tú eres el portal. Pero llevémoslo hasta el final, porque no quiero que solo entiendas esto, quiero que lo sientas, en tu vientre, en tu columna, en tu respiración. Tómate un momento, respira profundamente, siente a la versión de ti que ya está recibiendo. No porque la cosa haya llegado, sino porque tu sistema nervioso sí lo ha hecho. Siente cómo camina esa versión, cómo habla, cómo elige. Siente la amplitud, la calma, la ausencia de urgencia. Eso es coherencia, eso es alineación. Ahora, imagina vivir desde ahí.
Imagina tomar decisiones no desde la presión, sino desde la presencia. Hablar no para convencer, sino para expresar. Moverte no para perseguir, sino para canalizar. Este es el nuevo paradigma de la manifestación. No evasión, no esfuerzo, sino encarnación. Y en esa encarnación todo cambia. Dejas de preguntar ¿cuándo llegará? Y comienzas a vivir como si ya estuviera aquí. Dejas de buscar señales, porque estás tan sintonizado que el mundo entero se convierte en un espejo de tu frecuencia interna, un reflejo de la seguridad, la integridad, la radiancia que finalmente te has permitido sentir, sin necesidad de una razón. Aquí es donde recuperamos el poder que nunca perdimos realmente. Aquí es donde la manifestación se convierte menos en atraer algo y más en limpiar lo que lo mantenía afuera. No tienes que convertirte en otra persona, solo tienes que volver a casa, al yo que está debajo de la supervivencia, el yo que nunca dudó, el yo que ya sabe, el yo que ya sabe, es al que responde el universo, no la máscara, no la actuación, sino el yo silencioso y anclado debajo de todo, el que recuerda cómo recibir sin tensión, cómo confiar sin pruebas, cómo descansar sin culpa. Ese yo ha estado esperando pacientemente debajo del ruido de la mente, debajo del condicionamiento de la urgencia, debajo de la rigidez del control. Ella sabe que el control nunca fue la fuente de la seguridad, solo fue un sustituto, un marcador de posición, un intento tembloroso de predecir una realidad que siempre se mueve en olas, no en líneas. Así que cuando sueltas el control, no te vuelves pasivo, te vuelves poderoso, porque los seres más magnéticos no intentan manipular el resultado. Encarnan el resultado, dejan que la energía lidere, confían en el impulso, no dudan del flujo, alinean su estado y luego sueltan la estrategia. Y soltar no es rendirse al ritmo más profundo que ya te está llevando. El ritmo que no responde a fechas límite, ni al pánico ni a la presión, sino a la presencia. Cuanto más regulas tu sistema nervioso, más te sintonizas con ese ritmo. Dejas de buscar señales y empiezas a sentirlas en tu cuerpo. Dejas de buscar respuestas y comienzas a convertirte en la respuesta. Dejas de esperar y empiezas a vibrar en la frecuencia del ya completo, ya digno, ya alineado. Y eso lo cambia todo, porque en lo cuántico no se trata del tiempo, se trata de resonancia. No manifiestas más rápido empujando más fuerte, manifiestas más rápido colapsando la brecha entre quién eres y quién estás siendo. Y esa brecha no se cierra con esfuerzo, se cierra con sanación, con coherencia, con convertirte en alguien energéticamente indivisible. Así que pregúntate ahora, ¿qué estoy esperando aún para sentirme con permiso de experimentar? ¿Qué estado futuro he colocado al otro lado de una condición? ¿Alegría después del éxito? ¿Relajación después del dinero? ¿Amor después de ser elegido? Inviértelo. Siente la alegría primero, la facilidad ahora, el amor dentro de ti. No para manipular el campo, sino porque eso es lo que verdaderamente eres cuando no estás representando tu herida. Porque esa es la última cortina. Seguimos identificándonos con la herida, creyendo que es nuestra personalidad. Decimos, soy ansioso, no soy bueno con el dinero, siempre atraigo a las personas equivocadas, pero esas no son verdades, son frecuencias que has estado ensayando, encarnaciones de una identidad antigua que no coincide con la línea de tiempo hacia la que te estás moviendo. Y las líneas de tiempo no cambian cuando cambian tus circunstancias, cambian cuando cambia tu encarnación, cuando comienzas a presentarte como la versión de ti que ya no se identifica con la herida, que ya no necesita la lucha para sentirse real, que ya no espera validación para sentirse valiosa. Es entonces cuando el campo se reorganiza, es entonces cuando despiertas y te das cuenta, el cambio no lo creó el exterior, lo creaste tú, no cambiando el espejo, sino cambiando la señal que envías al espejo, porque la realidad no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres, a lo que crees que es seguro sostener, a lo que tu sistema nervioso está calibrado para recibir. Así que si quieres desbloquear el próximo nivel de tu vida, no mires hacia afuera, no preguntes, ¿qué necesito hacer? Pregunta en cambio, ¿qué necesito?
para sentirme lo suficientemente seguro como para recibirlo. Y luego respira con esa pregunta. Deja que se convierta en tu práctica, que guíe tu encarnación, que reforme tu frecuencia, no con presión, con presencia. Porque la presencia, ese es el portal, siempre lo ha sido. En la presencia ya no hay actuación, ya no hay ensayo del futuro ni repetición del pasado. Solo queda el zumbido de la hora, donde el sistema nervioso se relaja, la respiración se profundiza y el velo entre el pensamiento y la realidad comienza a disolverse. En la presencia, recuerdas que la brecha nunca fue real, que tus manifestaciones no estaban perdidas, solo giraban, esperando que te volvieras disponible, esperando que te anclaras en la señal del ya, de la integridad, de la congruencia interior. Y en esa congruencia, las cosas comienzan a moverse de maneras que no tienen sentido lineal. Dejas de necesitar señales y comienzas a convertirte en ellas. Entras en lugares y sientes que las puertas se abren energéticamente antes de que digas una palabra. Empiezas a notar cómo el tiempo se dobla alrededor de tu alineación. La llamada llega justo cuando exhalas. La oportunidad aterriza sin esfuerzo. La persona aparece justo cuando soltaste el control. Parece magia para el mundo exterior, pero para ti se siente como verdad. Porque ya no sorprende, se espera. No desde la exigencia, sino desde la encarnación. Te has convertido en la versión de ti que sabe cómo funciona este campo, que no persigue, sino que magnetiza, que no pregunta, ¿está funcionando? Porque puede sentir que ya está funcionando en sus huesos, en su aliento, en la quietud dentro del pecho. Esa quietud no es pasividad, es poder, es la señal de un sistema nervioso regulado, sintonizado con la confianza, irradiando una vibración clara al campo. Y el campo, como el espejo que es, no puede evitar reflejarlo. Este es el gran paradojo que la mayoría pasa por alto. Cuanto menos lo necesitas, más rápido llega. No porque necesitar esté mal, sino porque necesitar es una frecuencia, y le dice al campo, aún no lo tengo, aún no confío, aún no soy eso. Y el campo escucha, siempre escucha, así que cuando sientas el impulso de aferrarte, de perseguir, de volver a preguntar, haz una pausa, vuelve, suaviza. Pregunta en cambio, ¿puedo sentir la frecuencia antes que la forma? ¿Puedo confiar en la inteligencia que mueve las estrellas y late mi corazón para también orquestar el tiempo de mi vida? Porque no es tu trabajo controlar el cómo, es tu trabajo convertirte en la frecuencia, construir un cuerpo que se sienta seguro con lo que estás llamando, regular hasta que recibir sea algo natural, hasta que la alegría ya no se sienta como una amenaza, hasta que el amor ya no necesite ser ganado. Así es como reescribes el subconsciente. Así es como cambias tu vida desde dentro hacia afuera, no a través del esfuerzo, a través de la energía. Te conviertes en una coincidencia vibracional para la realidad que naciste para vivir. Colapsas la demora, dejas de alcanzar y comienzas a recibir, y todo empieza a moverse, no caóticamente, sino armónicamente, con ritmo, con gracia. Así que aquí estás, ya no preguntando ¿cuándo llegará?, sino respirando en ya viene en camino, ya no negociando con el universo, sino bailando con él, ya no intentando demostrar tu valor, sino encarnándolo, y en esa encarnación te conviertes en la respuesta que estabas esperando, te conviertes en la coherencia que lo atrae todo, no con control, sino con claridad, no haciendo más, sino siendo más verdadera. Tú eres la señal, y ahora el campo está escuchando.